Bienvenidas a todos y todas a este primer capítulo de Aquí en la Tierra, un programa de geopolítica que va a estar conduciendo acá el compañero Lucas Nidovic de ahora en más. Y bueno, me presento, mi nombre es Juan Cuenca, soy estudiante de Antropología, de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a estar hoy hablando un poquito de lo que es el cambio en, en la cabeza del Vaticano, ¿no? Lucas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora se va a estar subiendo esto, así que hola a todo el mundo. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto retomar el ciclo de Aquí en la Tierra, un ciclo que tuvo un origen radial en Radio Nacional, y bueno, ahora veremos este nuevo formato virtual a ver qué tal nos va. Bueno, espero que muy bien vaya, ¿no? Esperemos que sea excelente, obvio, Ahí va, con fe siempre, amigo, con fe con fe, siempre. siempre con fe, tal cual. Tenemos acá al Jesus para que tenga un poquito más de fe, así que estamos bien. Excelente. Bueno, y bueno, me parece bueno eso que mencionás, y lo tenés ahí a Jesús presente, porque creo que también marca un poquito desde dónde vamos a hablar. No, Obvio. no lo dijiste, sos estudiante de ciencias políticas. Cierto, Eh, soy estudiante de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Febrero y como bien decís vos, que parece también un acto de honestidad intelectual, no vamos a hablar desde un supuesto podio, un supuesto pedestal moral de neutralidad. Somos los dos católicos y no vamos a hacer de cuenta que no somos. Así que es importante por un tema de honestidad intelectual. Exactamente, sí, sí. Yo sé de paso, yo que tengo, creo que no se llega a apreciar bien, pero bueno, me acompaña el Papa Francisco, excelente. No, me Estamos todos acompaña. en la misma. Estamos todos, sí, sí, estamos todos en la misma. Sí, bueno. Eh, si te parece, vamos arrancando un poquito porque hay tiempo de no poder pagar estos medios de chats El virtuales, tiempo, ¿no? Claro, el tiempo gratuito es tirano, así que vamos a hablar del cambio en la Iglesia Católica y el nombramiento del Papa León XIV, pero no podemos arrancar antes, por supuesto, sin mencionar de dónde venimos, que es el legado de Francisco, y ahí te dejo la palabra a ti, querido Juan. Bueno, yo voy a hacer mención a un montón de cosas que luego en postproducción, por decirlo de alguna manera, se me está viendo y escuchando bien, ¿no? Todo esto. Perfecto, 10 puntos, 10 puntos. Excelente. Que luego en postproducción vamos a tratar de agregar imágenes para que quede un poquito más ilustrativo lo que estoy diciendo. Como es de público conocimiento, el Papa Francisco empieza a ser Francisco desde el 13 de marzo de 2013 hasta bueno, el momento de su fallecimiento, que fue el pasado 21 de abril de este 2025. Y hay hay varios puntos centrales para mencionar. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido y claro posible, pero la verdad que es un montón lo que hay para hablar del Papa Francisco. Dicho sea de paso, por una cuestión de tiempo, no voy a hablar prácticamente nada de Cardenal Bergoglio. Claro. Vamos desde No, no, no. 2013 para acá. Sí, 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 por supuesto. Primero que nada, voy a tratar de hacer un poquito de orden cronológico. Ese mismo 2013, Francisco, bueno, primero, como saben, todos los papas eligen un escudo, un lema. El lema de Francisco, y perdonen mi latín, fue miserando ad eligendo, lo miró con misericordia y lo eligió en castellano, que eso va a marcar un poquito todo lo que es la concepción teológica de Francisco, por decirlo de algún modo, y se va a expresar también en lo que fue su primera encíclica. Creo que le estoy invocando a la acá. Ah, cierto que tengo blurreado. ¿Ahora ahí? No. Claro, está con él. No, no se Se ve me muy bien, pero blurrea. Bueno, su primera encíclica fue Lumen Fidei, eh, Luz de la Fe sería en castellano, si no estoy sí, errado. Bien, correcto. perfecto. De esta encíclica hay un par de puntos que les quiero mencionar y que voy a leerles, porque, bueno, como digo, marca lo que va a ser el papado de Francisco. Voy a centrar un poco en Lumen Fidei y después voy a, si bien mencionar todas las encíclicas de Francisco, vamos a darle más pelota después a lo que es Dilexit Nos y el sínodo de la sinodalidad, también como para Claro.
Qué darte un palabra plan. complicada, ¿viste? Es muy importante, pero hay que Sí, sinodalidad. Hay que como repetirla para que suene bien, ¿viste? sí, sí, sí. Sí. La primera vez que lo leí pensé que era un error de traducción, debo confesar. Lo busqué en italiano a ver si lo habían traducido mal. No, está bien. Bueno, Francisco en Lumen Fidei va a decir: creer significa confiarse a un amor misericordioso. De nuevo viene con esta idea de la misericordia, que es el Mm, lema de su papado y que él va a sí. marcar todo el papado. ¿No? Lo escuchaba a, voy a citar a una fuente teológica altamente válida como Tomás Rebord, pero me pareció que aportaba un concepto interesante que es la metodología de la empatía. Lo Mm, escuchaba decirlo otra vez, ¿no? sí, Como lo que marcó el papado de Francisco. Y esto se ve en muchísimos actos. Digo, el más reciente hace poco que se volvió muy viral fue lo del niño que preguntaba si su padre ateo estaba en el cielo o no. Y sí, que sí. Hermoso Francisco, video. hermoso video, búsquenlo. eh, y que Francisco contestaba, bueno, le preguntaba al niño si su padre era un hombre bueno, el niño decía que sí. Decía, mira si Dios se va a privar de tener a un hombre bueno junto a su lado, junto a él. Bueno, dice. Entonces, creer significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Nuevamente. Sí, no, hermoso. La verdad que potentísimo el mensaje. Sí, y quiero volver a hacer hincapié en esta idea de la misericordia como lo más importante de todo lo que es el papá de Francisco y como lo que va a guiar a todo ese papado. Y lo digo, de nuevo, no solamente esto que quizás eh, es un, es un poquito más anecdótico, lo del niño, eh, sino también en otras medidas, en otras reformas que hizo Francisco, eh, como por ejemplo el permitir comulgar a las parejas divorciadas, a las parejas, bueno, a las Claro. personas divorciadas, parejas ya no. Eh, Claro, sí, exacto. Sí, sí, sí. A los divorciados, digamos. bueno, o ay, ahora sí, bendición de las parejas homosexuales. Eh, Algo ay, histórico. En la historia del. No, no de la Iglesia Católica, del cristianismo en general, algo histórico. sí, totalmente. Histórico, digamos, también en la historia de cualquier estado. No, Sí. no hay que perder la concepción también de que el Vaticano no deja de ser un estado y que el Papa no deja de ser, más allá de un líder religioso, una figura política, si luego queremos ver No, no, es que completamente sin duda es desacralizado. una, sin duda es una figura política. Igual hay una ligera corrección que te voy a hacer. Técnicamente hablando, el Vaticano no es el Estado. El Estado eclesial es la Santa Sede. El Vaticano es el territorio físico, pero la entidad legal estatal se llama Santa Sede. De hecho, por ejemplo, no existe no sé, el embajador argentino en el Vaticano. Está el embajador argentino ante la Santa Sede. O sea, es una pequeña corrección solamente para ser más correcto, ¿no? Por algo vos sos el que estudia ciencia política. Sí, exactamente. Eh, bueno, decía esto de la apertura hacia las personas divorciadas, permitiéndoles la comunión, de la bendición de las parejas homosexuales, de también permitir mayor participación de las mujeres en, en la Iglesia Católica, una participación Sí. mucho más activa. Bueno, por ejemplo, en 2020, con esto de las parejas homosexuales, declara el apoyo a las uniones civiles entre ellos, reconoce la Santa Sede las Exacto. unidades civiles entre parejas homosexuales. Y además condena fervorosamente las leyes de los países que ilegalizan la homosexualidad, incluso hasta que la pena con la muerte, lo condenó muy fuertemente Francisco en este punto. También cabe destacar que hay dos, digamos, dos aristas bajo la cual mirar esto. Tenés la arista religiosa y la arista, digamos, política o pragmática de la iglesia.
Porque si vamos a la cuestión del dogma religioso, lo que cambió Francisco fue cero. O sea, en cuanto al dogma católico de qué es lo que cree la Iglesia Católica Apostólica Romana, Francisco no cambió una coma del dogma católico. Lo que sí cambió y sí reformó radicalmente es en la disciplina, en la práctica, en la estructura eclesial. Eh, por eso acá es un tema tan interesante de hablar, porque, por ejemplo, hay todavía debates al interior de la Iglesia Católica respecto a esto, al tema de las mujeres en la iglesia, al tema de las parejas homosexuales, de los divorciados, que no están saldadas porque Francisco reconocía que es todavía algo que la iglesia tiene que resolver internamente. Él no dijo, listo, a partir de hoy Dios las bendice. No, no, no. Él lo que dijo es, no, no discriminemos a las personas, no expulsemos a las personas, no las persigamos. Y dijo, en la iglesia entran todos, 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 todos. El tema que ese todos, y acá tengo una pequeña digresión, ya después pues continúa Juan, es un todos muy incómodo que plantea Francisco. Porque Francisco plantea un todos que incomoda a, valga la redundancia, a todos. Porque a los conservadores católicos dice, quiere que también entren divorciados homosexuales. Sí, pero también del lado progresista, Francisco también está diciendo, también tienen que entrar la gente horrible. O sea, un Videla entra, porque todos es todos. Y ahí está la incomodidad. Obviamente Francisco después tiene una opción preferencial por los pobres, por los excluidos, por los marginados, por las periferias, por supuesto, eso está. Pero el todos cristiano y el todos que promueve Francisco es un todos que implica a todos. Después, puertas adentro, él mismo decía, a la iglesia entran todos, todos, todos. Después, puertas adentro, que nos ayude el Espíritu Santo. Pero en la puerta de entrada no puede haber un güey que diga, no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. No, a la iglesia entran todos. Después adentro, bueno, vemos qué hacemos. Bueno, es que es esto también que siempre dijo Francisco, y que lo dijo específicamente con el tema de justamente de los homosexuales, pero que, como decís vos, es para todos, todos, todos. ¿Quién soy yo para juzgar? Es- Exacto. Ese Total. planteo, y de nuevo, por eso me remito, iba a mostrar nuevamente la encíclica, me olvido que se blurrea, pero por No se eso ve, claro. insisto con Lumen Fidei, porque es lo que marca el Papa, es esa iglesia de puertas abiertas que plantea desde un principio, que la plantea desde agosto de 2013 en su primera encíclica, ¿no? En realidad Sí. desde las primeras palabras, o sea, apenas sale a hablar a la Plaza San Pedro, plantea esa iglesia de puertas abiertas. Eh, me perdí. Bueno, Perdiste. Bueno, no importa. Se sigue, se sigue. No, esto me parece, mientras te vas ubicando, Juan, me parece importante esto, remarcar una iglesia de puertas abiertas que contrastaba mucho con lo que veníamos antes del papado de Benedicto XVI. Digamos, Benedicto XVI, Ratzinger, un intelectual católico, un gran teólogo, un teórico de la hostia, un gran intelectual de la Iglesia Católica que escribió textos impresionantes y también sumamente densos, muy difíciles de leer, porque tiene una densidad conceptual muy grande, pero que era esto, era un doctrinario, si querés llamarlo ortodoxo, si querés, que un poco era una iglesia puertas adentro. Y de repente viene un tipo del fin del mundo que sale sin la sotana, sin los adornos, y se sale vamos, así vestido de blanco y dice, buenasera, y dice, oh, ¿qué está pasando acá? Entonces, fue un cambio realmente muy radical que tuvo la Iglesia Católica estos 12 años. no, gracias por el comentario que hiciste, porque ahí es donde lo otro que quería mencionar. Francisco, algo que me llamó la atención es que en cada una de sus encíclicas, cuando va a lo doctrinario, a lo teológico, esto que vos decís no cambia una coma de la doctrina del dogma católico, siempre lo menciona a Benedicto XVI. Siempre, sí, Siempre, en todas siempre. las encíclicas y varias veces, justamente por esto que vos decís, Benedicto era un gran teólogo, era un gran intelectual. Y Francisco se Totalmente. apoya completamente en él, y creo yo, no sé si esto está dicho, A ver. pero supongo que también Benedicto a la hora de su renunciamiento es bastante consciente de lo que se venía, era bastante consciente de lo que se venía en la Iglesia Católica y de lo que podía llegar Sí, a suponer el sí, papado sin duda. pontificio. Benedicto no era ningún boludo, el tipo sabía perfectamente lo que se venía y se sabía que lo que se estaba viniendo era Francisco, o sea, se sabían puertas adentro, porque puertas afuera nadie daba 2 pesos por Bergoglio, pero yo creo que Benedicto es un tipo que claramente
como te digo, un intelectual. Después cada uno puede tener su opinión personal sobre él o no, pero en cuanto al conocimiento de la doctrina católica, y el conocimiento también de la realidad de su iglesia, él no era un despistado, no era que pensaba que, no sé, que vendría ahora un tipo como él. Yo creo que él también sabía lo que se venía después y en alguna medida lo avaló. Cuando él dijo, doy un paso al costado, un poco dio lugar a que eso pase. Si quería, no quería, no le quedó otra, ya serán cosas que, bueno, quedan en la especulación. Pero lo concreto es que para mí no cabe duda que Benedicto XVI, que Ratzinger, un poco la vio venir, un poco la vio, digamos. Tanto que se dice eso del avión. Sí, la vio. No, sí, completamente, completamente. Y también con esto que decíamos de esa iglesia para todos, está muy en relación con todo lo que fue el diálogo interreligioso que tuvo Francisco de acercarse no solamente a ritos orientales de la propia Iglesia Católica, sino también a otras religiones, un gran acercamiento tanto al judaísmo como con los musulmanes, con el Islam. Sí, Además de, bueno, visitó infinidad de países budistas, por ejemplo. Voy a tratar de sí, poner sí, sí, en sí, sí, sí. postproducción el mapa de los viajes del Papa Francisco, pero se puede ver su preferencia por viajar no solo a América, sino también visitó un montón de países de África y sudeste asiático. Y bueno, y un poco Que lo es donde decía, más está creciendo la iglesia. exactamente, sí, sí, bueno, Papa Francisco decía, el futuro de la Iglesia Católica está en Asia. Sí, Era muy claro y muy consciente de eso también. Bueno, y ni hablar en ese sentido también de Asia, de su apoyo constante a la franja, a las personas de la franja de Gaza, ¿no? Que están ante sí, el totalmente. genocidio del pueblo ante el genocidio del gobierno israelí. Bueno, Sobre la población sabido que, de Gaza. Sí, sí, ¿cómo? porque, a ver, que el genocidio es sobre la población de Gaza, que por supuesto parte de un principio católico de estar en contra de cualquier tipo de genocidio, de cualquier tipo de guerra, de cualquier tipo de exterminio de un pueblo, que de hecho eso ya tiene fuentes bíblicas hasta incluso desde el Antiguo Testamento. Estamos hablando ya, no sé, la época de Moisés en Egipto. Hay una y más, aún antes, si querés, en Génesis, con la historia de la Torre de Babel, hay una referencia al rechazo, al imperialismo, al rechazo de una explotación de parte de un gobierno por sobre su población. Entonces, es la tendencia, pero más allá de decirlo en palabras, como decimos, Francisco fue el papa que más viajó en la historia de la Iglesia Católica y que estuvo. Él no solamente dijo, sí, estoy con ellos, no, no, voy a dar una misa en Gaza. El tipo va a dar una misa ahí. Impresionante. Sí, 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 bueno, esa imagen de la misa en Gaza es muy potente, Una eh, locura, total, una total. locura total. Y bueno, y me da el pie esto que decís para poder hablar también un poco de lo que es Fratelli Tutti, que es una encíclica quizás más conocida que Lumen Fidei. Sí, Eh, totalmente. Creo que Laudato Si Lumen y Fratelli Tutti son como los bestsellers del Papa. Sí, 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 sí. Que menciona sobre el final de la encíclica todo lo que es el tema de, o sea, justamente una condena a esa violencia interreligiosa, ¿no? Una condena al terrorismo religioso y mencionando no solo a lo que es el terrorismo islámico, sino a cualquier forma de violencia religiosa, ¿no? Porque cuando se suele hablar de violencia religiosa se hace referencia a los atentados de ISIS y nada más. Claro, Francisco es y muy nada más. claro en condenar cualquier forma de violencia entre Sí, religiones. porque por si la gente no se enteró, la humanidad se lleva matando por religiones hace milenios, básicamente. No es algo que inventó ISIS, es como me venimos matando por religiones hace por lo menos unos 4.000 años mínimo. No menos de eso. Y si nos No vamos menos que más, eso. y si, Claro, y podemos ir todavía más atrás. si recurrimos a la arqueología, vamos a ver que desde antes. Tal cual. Eh, y les quería leer de Fratelli Tutti también porque, bueno, habla de esto del amor y la amistad entre todos, básicamente, literalmente todos hermanos es el nombre de la encíclica. Y habla que eso debe ser desde el respeto de la propia cultura, ¿no? Y critica mucho ahí a la globalización. Si me permiten, dice en el número 12, abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas.
Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica el mundo, pero divide a las personas y las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Qué buena frase. Qué buena Oh, frase. Estamos más cercanos pero menos hermanos. Impresionante. es Era un poeta, boludo, dejate de joder. sí, no, realmente alguien tocado por el Espíritu Santo, porque si no, Sí. no No, se no, si no, no hay explica. explicación. No se explica. No, no, totalmente. Eh, y bueno, ya que mencioné el tema del Espíritu Santo, digo, también me parece muy notorio en muchos aspectos el cambio que hace que hay entre el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, por ejemplo, en temas como el abuso de menores. No, no, sin duda. Sin duda. Que O para sea, que sí, sí. no, no, que en ese tema puntual, el cambio disciplinario que impuso Francisco a la iglesia ha sido tremendo, tremendo. Ha sido realmente un antes y un después en cuanto a, no solamente de abusos en la iglesia, también incluso el tema de las finanzas vaticanas, las finanzas de la iglesia, que son siempre tan oscuras, tan turbias. El tipo realmente se metió con pesos pesados, se metió con poderes reales, fácticos dentro de la iglesia. Hubo realmente una lucha eh, muy descarnada. Entre ellos se decía que si bien no, obviamente nadie lo va a decir públicamente, pero el día que falleció Francisco estaba medio el chiste interno de que el Opus Dei estaba descorchando una sidra, porque el tipo les estaba tocando las finanzas al Opus Dei, y así con un montón de otras. O sea, realmente el laburo que he hecho en términos de no resguardar, de no cuidar abusadores, de denunciarlos, de permitir que el avance de la justicia sobre esos casos nefastos y horripilantes, y como también el caso del manejo más amplio, más democrático de las finanzas, han sido dos cambios. Después sí, la sinodalidad y la estructura, hermoso, pero eso es ya decir, me meto con los poderes turbios de la iglesia, me meto a fondo. Además, recordemos que Francisco fue el tipo que impulsó un cambio en las finanzas vaticanas para que la iglesia empiece a financiarse a sí misma sin requerir tanto de la asistencia de los estados. De hecho, si bien la Constitución Nacional de Argentina establece en su artículo número 2 que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, la realidad es que Francisco impulsó una reforma económica para que el Estado argentino, por ejemplo, en otros estados, no sea más quien financie el culto. El Estado argentino sí financia programas, comederos, ayudas, pero no al culto. El culto se está financiando por la propia iglesia que desarrolló el programa FE, programa de financiamiento eclesial, donde los creyentes voluntariamente aportan más allá del diezmo, toda la mano en coche, pero esos cambios han sido realmente revolucionarios. Sí, sí, completamente, completamente. Bueno, leía también. Ah, y dale con bueno, voy a poner imágenes, porque yo tengo mucho la costumbre de mostrar los libros Venga, cuando los venga. tengo físicamente, porque soy un gran amante de los libros y como estudiante de arqueología soy un gran amante de la materialidad, además. Así que les voy a poner Ah, imágenes. Pero leía el libro del padre Pedro Peca que se llama Revelarse por Amor, un libro muy mm, lindo, se los recomiendo. Que cuenta además toda la obra de Akamasua, que es algo muy, muy interesante, pero bueno, tema para otro momento. El padre Opeca acaba haciendo toda una numeración de los últimos papas de Vaticano, destacando cosas importantes, por ejemplo, no sé, la humildad de Benedicto, la transformación que significó también en un primer momento Pablo VI, etcétera. Y dice, no obstante, Francisco aporta algo más. Está allí donde nadie lo espera y habla con franqueza y claridad de la revolución interior que debemos llevar a cabo todos, desde el más encumbrado hasta el más bajo en la escala. Esa revolución interior es justamente esto que mencionás, no es solamente una revolución hacia el interior de nuestros corazones que también, sino es también una revolución que llevó a cabo hacia el interior de la iglesia. sí, sin duda, Eh, sin duda. Y no quiero robar mucho más tiempo, porque la verdad que da para hablar mucho más.
pero te quiero ir dando de pie y para esto quiero hablar del sínodo de la sinodalidad, ¿no? Primero, antes igual decirles que la verdad que sean creyentes o no, recomiendo mucho que lean todas las encíclicas, las voy a mencionar, Lumen Fidei ya la mencioné, bueno, Evangelii Gaudium es una exhortación apostólica, en realidad no es una encíclica, pero Laudato sí, que es sobre el cuidado de lo que llama la casa común, es decir, sobre el medio ambiente, bueno, Fratelli Tutte, que la estuvimos mencionando, y la última que es Dilecit Nos, que es del año pasado, de 2024, que habla de justamente cómo hablar y actuar desde y con el corazón, ¿no? Y hay una pequeña mención a Dilecit Nos muy, muy bonito, el cierre que tiene de esto, hablando del hablar desde el corazón, dice, al final de la vida solo contará eso. Que de nuevo, vemos ahí la coherencia que tiene en todo momento el Papa Francisco, desde la primera encíclica con Lumen Fidei, hablando de la misericordia de Dios y del perdón de Dios, pasando por todos los hechos de su papado, cosas más anecdóticas como la anécdota justamente del niño preguntando por el padre ateo, y hasta el final de su papado en su última encíclica, diciendo que lo único que cuenta es lo que hacemos con el corazón. Yo quiero leer primero la definición que da Francisco de sinodalidad, Venga. porque yo de nuevo, lo dije al principio, para mí era una mala traducción, no terminaba de entender el término. Dice, es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para ser la iglesia más participativa y misionera, es decir, para ser la más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. Y en este sino de la sinodalidad, que no deja de ser una resolución de una asamblea. Yo no pensé que me iba a emocionar tanto una resolución de una asamblea. Cuando leen las resoluciones de las asambleas de POM me quiero pegar Claro. un tiro. Eh, Pero sí quiero hacer un pequeño punteo de lo que menciona, que son lo que plantea como los nuevos desafíos de la iglesia. Esto es de noviembre de 2024, ¿no? Y es lo que también se ha mencionado como la Agenda 2028 que va a tener ahora el Papa León, ¿no? De quien nos vas a hablar. Que bueno, uno de los primeros puntos que plantea son los pecados de la propia iglesia, que hace una enumeración contra la paz, contra la creación, los pueblos indígenas, los pobres, bueno, menciona acá también el tema de los niños abusados, etcétera. Sí. Habla, bueno, lo que ya mencioné recién de la sinodalidad y la importancia del cambio y de la renovación espiritual y estructural de la iglesia. Habla también de hacer un llamado a, a luchar contra la desigualdad entre el hombre y la mujer. Dice, por ejemplo, eh, como cristianos, como cristianos estamos llamados a acoger y respetar en las distintas formas y contextos en que se expresa eh, esta diferencia que es don de Dios y fuente de vida, más que no justifica ninguna desigualdad. Claro. Acto seguido dice, no hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse. Fundamental esto último, ¿no? Y bueno, y por Total. último cierra con lo que es un llamado a volver a poner o a seguir manteniendo vigentes los temas de la doctrina social de la Iglesia, y hace de nuevo una larga enumeración, el compromiso por la paz y la justicia, el cuidado de la casa común, el diálogo intercultural e interreligioso, la misión, la defensa de la vida y de los derechos, la dignidad y trabajo, la economía justa y solidaria, etcétera, ¿no? Te doy el pie, querido Lucas, Y porque esto, y, y esto que decís vos, Juan, esto es la aposta que deja Francisco en la iglesia, una iglesia reformada, una iglesia más horizontal que vertical, una iglesia sinodal, una iglesia de pobres para pobres, una iglesia misionera sale para afuera. Toda esta aposta es la que le dejó, no a León XIV, a quien sea que hubiese venido. También es algo que me gustaría como recalcar, de que si bien los que seguimos el caso, bueno, puntualmente los que estamos creyentes, estamos contentos con la elección de Prevost,
hoy León XIV, la realidad es que Francisco dejó un cambio tan estructural en la iglesia que el papa que venía ahora no es que tenía las manos atadas, pero sí estaba mucho más condicionado. Y encima viene un papa que en gran medida viene a continuar la línea de Francisco. No, no pura, no como veníamos los últimos 12 años, no. Pero sí hay, digamos, gestos de continuidad que van a ser muy interesantes. Ahora, para abordar este segundo episodio, esta segunda parte, que es ya el Papa actual vigente, León XIV, Robert Francis Prevost, eh, lamentablemente sí, acá tenemos que hacer un pequeño esbozo biográfico, pues bueno, Francisco todos lo conocemos, fue arzobispo de Buenos Aires durante un montón de tiempo, fue el Papa por unos 12 años, todos sabíamos quién es Francisco, pero Prevost era un poco un tapado que muy pocos vimos venir. De hecho, yo me quiero captar acá, que yo fui de los poquitísimos que dijo, che, creo que ahora elegí a Prevost. Y yo lo dije antes. Después Me subí jacto. tu captura nuevamente, así la reposteamos. Total, la voy a subir porque le dije, esa charla fue con un cura amigo que fue el día de la elección de León XIV a la mañana. Y dije, che, me parece que va a ir Prevost. Y bueno, tácate, se dio. Pero bueno, volviendo, vamos a hacer un pequeño resumen biográfico de esta persona porque necesitamos saber quién es, o sea, de dónde viene para saber más o menos qué podría ser el nuevo Papa León XIV. Bueno, como decíamos, Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre del año 55 en Chicago, Estados Unidos. Es el primer papa que tiene un origen estadounidense. Bueno, aunque tiene hoy, sabemos, la doble nacionalidad estadounidense-peruano, bueno, objetivamente nació en Chicago, Estados Unidos. Él encima es de una es descendiente de inmigrantes, su descendencia es española y francesa. También tiene un título en matemáticas en la Universidad de Villanova. Luego ingresó en la Orden de San Agustín y fue ordenado como sacerdote en 1982. Posteriormente obtuvo una maestría en divinidad por la Unión Teológica Católica de Chicago y una licenciatura y un doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma en el año 85. Ese mismo año, 85, Prevo fue enviado como misionero al Perú, donde desempeñó diversos roles pastorales, académicos, en ciudades como, acá tengo Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. Fue además fundador de la comunidad de los agustinos en Trujillo, prefecto de estudios en el seminario de la arquidiócesis, juez eclesiástico y párroco en zonas empobrecidas de la zona, de la región. Su labor en Perú se extendió por más de 2 décadas, 20 años estuvo consolidando un profundo vínculo con la región y con la gente, y por eso él tiene un gran conocimiento de la realidad latinoamericana, pero en particular latinoamericana en general. Y en ese sentido, también tuvo una relación con Bergoglio, con Jorge Mario Bergoglio, antes de que fuese Francisco. Resulta que cuando Prevos era prior general de la Orden de San Agustín, que fue entre el 2001 y el 2013, él visitó en varias ocasiones a la Argentina para supervisar a las comunidades de la Orden de San Agustín. En esas ocasiones, él tuvo varias oportunidades para conocer y entablar una relación con Bergoglio. De hecho, hay una foto espectacular que están los dos dando misa, que es una foto histórica, porque yo sé que la persona que la sacó nunca pensó que iba a estar sacando una foto a dos tipos que iban a ser papas de forma consecutiva. O sea, estadísticamente es imposible tener esa foto. Es imposible y alguien la sacó. Impresionante. Bueno, y ahí cultivó una buena relación con Bergoglio antes de ser nombrado papa, Francisco. Ahora, posteriormente, en el año 2014, Francisco lo nombró a Prevos como obispo de Chiclayo, cargo que ocupó hasta el año 2013, 2023, perdón, confundí con el 3, 2023. Ese año fue designado Prevos como prefecto del dicaristerio para los obispos. ¿Qué es esto? Traducimos al español. Un dicaristerio, no, dicasterio. El dicasterio es algo así como un ministerio. Imaginémoslo como si la Santa Sede es un gobierno, el dicasterio es como un ministerio. El ministerio puede tener economía, de salud, no sé qué. Acá tenemos el dicasterio para los obispos. O sea, el organismo que controla, organiza, gestiona a todos los obispos del mundo. O sea, ya estamos hablando del primer dato. Es un papa que conoce a todos los obispos del mundo. No es poco, es un dato para la política interna en la rosca del Vaticano, no es nada menor. Además, ese mismo año, Francisco lo nombró como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. O sea, estamos hablando de alguien que tiene un conocimiento vasto en la situación latinoamericana, eh,
en la realidad de nuestros países. Eso no es para nada poco. Y ese cargo lo desempeñó hasta su elección como sumo pontífice, hasta hace unos poquitos días. Y cabe recordar que en septiembre del 23, Francisco lo elevó a Prevos al rango de cardenal. O sea, lo fue un poco preparando al muchacho, como dijo, este va a ser mi pollo y lo voy a llevar conmigo. Voy a hacer este peruano disfrazado de yanqui va a ser mío. Y lo subo. Hay un primer dato interesante para analizar, que es el nombre. O sea, lo primero que sabemos de él cuando se dice habemos papa, es que eligió el nombre León XIV. Este es el primer dato que se nos sale del posible, o sea, el primer dato que nos da una posible mirada de lo que va a ser el papado de León XIV, bueno, de Prevost o de León XIV. Este nombre, y esto dicho por él, al principio era medio una conjetura, ahora ya está confirmado porque él mismo lo dijo de forma textual súper clara, es una suerte de homenaje a León XIII. ¿Quién fue León XIII? Bueno, fue un papa que tuvo su pontificado entre 1878 y 1903 y fue conocido por su famosísima encíclica Rerum Novarum, eh, que básicamente es la encíclica que impulsó la doctrina social de la Iglesia. Entendamos esto. eh, León XIII no inventó la doctrina social de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia no se creó a fin del siglo XIX. La doctrina social de la Iglesia Católica es tan vieja como el catolicismo, o sea, viene de la época de Jesús, porque es la doctrina que impone justamente Jesucristo. Lo que sí hizo León XIII fue, digamos, ordenarla, estructurarla, ponerle un marco legal, un marco vaticano legal para su aplicación concreta, pero no es que la inventó él. Esto es una primera aclaración importante. Pero bueno, no deja de ser medio como el papá de la doctrina social, como el que más la impulsó. Era un novarum, que de 1891 significa literalmente acerca de las cosas nuevas o las nuevas cosas, versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Mira qué interesante esto, porque si bien la doctrina social es tan vieja como la religión, Rerum Novarum, o sea, lo que hoy conocemos como lo que impulsó León XIII, abordaba esto, las cosas nuevas. ¿Y qué es las cosas nuevas? El capitalismo. La situación de los trabajadores bajo el capitalismo de fin del siglo XIX. Eh, Allí, León XIII remarca la importancia de respetar los derechos y deberes, no solo de los trabajadores, también de los empleadores, y destaca el papel fundamental de la familia en la sociedad. La encíclica condenaba la pobreza y degradación de muchos trabajadores, argumentando que la deshumanización del trabajador y una paga injusta eran contrarios a la fe católica. Básicamente es, si vos trabajas más, mereces que te paguen más, y si trabajas menos, mereces que te paguen menos, pero no que te exploten. La explotación es anticatólico, es anticristiano. Se mostraba a favor de que la iglesia entienda en cuestiones sociales eh, y que adopte, además, si se adoptaran medidas en favor de los obreros, con la consiguiente, fíjate, intervención de los estados-nación. Los estados nacionales en normas de higiene, seguridad de trabajo, tutela del descanso dominical, limitación de horarios y jornadas laborales humanas y dignas. Eh, Además, también, fíjate esta, recomendaba organizar partidos políticos propios y uniones de trabajadores, o sea, sindicatos, pero bajo principios católicos. O sea, no te digo una intervención política de la Iglesia Católica, no, tanto no, pero sí avalaba que los trabajadores se organizaran bajo principios católicos, pero que se organizaran de forma independiente a sus empleadores. Ahora, analistas actuales, volviendo un poco con el León XIV, o sea, sabemos que él toma este nombre en homenaje al León XIII. O sea, ya arrancamos con una impronta social de la hostia, ya dice un montón eso. Un tipo que no sabíamos. Recordemos que en el contexto del cónclave se iba diciendo y se apostaba que no, que va a ser Tagle, no, que va a ser Parolín, no, que va a ser Osara, o Erdó, o Burke. O sea, teníamos a un hiperprogresista como es Tagle, un tipo básicamente, si querés, entre muchas comillas, aunque yo odio este término tirado a la izquierda, detesto los términos izquierda derecha para la Iglesia Católica, lo desprecio, pero bueno, vamos a tratar de usarlo para el fin de catalogar de alguna forma. Teníamos a un ultraconservador, como puede ser Sara, Erdó o Burke, y después a los moderados, que teníamos a Supi y principalmente a Parolin. Y de repente apareció Prevost. Y muchos decían, es un tapado. Bueno, este Prevost, decían, bueno, ¿quién es, quién no, quién no? O sea, tienen un primer gesto que es, me voy a llamar León XIV como el León XIII de la doctrina social de la iglesia, ya marcando la cancha con, yo estoy de este lado, ¿eh? Ojo. Eh, los analistas señalan que este nombre de León XIV simboliza la continuidad con la línea social del Papa Francisco. Por ejemplo, según el canonista Kurt Martens,
al tomar León XIV, haciendo alusión al legado de León XIII, y al mencionar en su discurso la misión mundial de la Iglesia y la sinodalidad, el nuevo pontífice, dice Martens, subraya su intención de seguir enfocándose en los pobres y los marginados. O sea, el nombre es realmente toda una disposición política, es toda una declaración, es una declaración. Y que desde los primeros pronunciamientos públicos ya este Papa ha reflejado un poco esos valores de la búsqueda de la paz, de la opción preferencial por los pobres, la justicia, la solidaridad. Por ejemplo, en su mensaje inaugural, desde el balcón de la Plaza San Pedro, saludó a los fieles con un enfático que la paz sea con ustedes. ¿Ya? Si bien uno diría, bueno, si realmente un papa va a decir eso, bueno, pero el tipo ya lo está diciendo pues, desde otro lugar, parado. Agradeció al Papa Francisco, dijo públicamente, gracias Francesco, eh, encomendando a la Iglesia a permanecer siempre atenta a la paz, la caridad y la cercanía con los que sufren. Al día siguiente, tras el rezo del Regina Coeli, Regina Coeli es un rezo católico de gloria, de alabanza a María, repitió la consigna nunca más guerra, y recordó los conflictos actuales de Ucrania y de Gaza, pidió el cese al fuego, el fin de la guerra, así que esto ya tenemos eh, toda una gestualidad muy interesante, muy interesante. Ahora, esta gestualidad viene también transversalmente acompañada con un giro no más conservador, pero sí más dialoguista con un sector más tradicionalista de la iglesia. Ya de entrada salió con todos los trajes, el traje violeta, toda la sotana, todo el asunto este. Se mostró ya más cercano a recuperar ciertos elementos de la tradición litúrgica de la iglesia, algo que Francisco ha dejado un poco de lado. De hecho, el Regina Coeli lo cantó en latín, algo que un poco concilia a la iglesia dentro de sus internas. Lo que tenemos acá es un papa, que se entienda, que si bien es un tipo más del palo reformista de Francisco, más cercano a esa iglesia sinodal, ese apoyo para los pobres, esa misionera, más cerca de eso, es un papa que además mantiene cercanía con la tradición, con los gestos, con los símbolos, y también ahí vamos a ver algunas controversias o polémicas que en realidad no tienen que ser vistas como tales, tienen que ser vistas como esto, como una opción transversal que salió de un cónclave que tenía que resolver estas tensiones. Por ejemplo, el tema del sacerdocio femenino. Si bien Prevost, o sea, si voy a hablar de acá de Prevost, porque ya como León XIV lleva un par de días, todavía no hubo Como una que no tiene tanto concepto sobre esto. sentido hablar Claro, pero de antes un- claro, de su papado cuando recién arranca, no lleva ni una semana, pero cuando era Prevost, digamos, el tipo, si bien apoya un rol activo de las mujeres en la vida eclesial, se opone a su ordenación como sacerdotes, a su ordenación sacerdotal. De hecho, en el 2023, no hace 1000 años, hace poquito, declaró que clericalizar a las mujeres no necesariamente soluciona un problema, sino que podría generar uno nuevo. Estamos planteando una diferencia con la línea más progresista, línea Francisco. Otro tema también que va a ser línea ya de polémica va a ser su postura con respecto a la diversidad sexual y de género. Prevost tuvo un historial de posiciones bastante conservadoras en general en este sentido. Por ejemplo, en el 2012, está bien, pase bastante, pase mucho, pero hay que decirlo en pos de la verdad. En el 2012 lamentó que la cultura occidental, y cito textual, fomentara simpatía por creencias contrarias al Evangelio, señalando expresamente que el estilo de vida homosexual y las familias alternativas son un problema contrarias al Evangelio. Como obispo en Perú, también se opuso públicamente a iniciativas de educación con perspectiva de género, afirmando que dicha ideología busca crear géneros que no existen. Esto va a generar quizás algún ruido. ¿Esto quiere decir que Prevost va a ser un borrón y cuenta nueva marcha para atrás? No. Quizás León XIV cambia una postura, revea algo del pasado. Estas son cosas que él dijo hace ya más de 10 años. O sea, hay un margen para un cambio de estas Sí, cuestiones. y Eh, perdón que te interrumpa, pero es también un poco lo que mencionaba yo con esa diferencia que hacía entre Bergoglio y Francisco. Hubo un sí, cambio en totalmente. posiciones que mantenía Bergoglio. También con el tema de la homosexualidad, ¿no? Bergoglio fue muy activo en contra del matrimonio homosexual. Si Sí, bien totalmente. Francisco no hablaba de promover el matrimonio homosexual, reconoció las uniones civiles, como mencionamos. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta, y ahí no había tanta diferencia de años, porque entre 2012 y 2025 son 13 años, pero entre 2010 y 2013 no eran tantos años de diferencia, y no estaba tampoco
tan Total, totalmente. universalizada la lucha. Entonces, bueno, ahí Exacto. me parece Y también lo hay que último que tener. quiero decir respecto al... Sí, no, totalmente, totalmente. Y ya con esto quiero cerrar, con lo último que quiero decir, ya tenemos una noción de un Papa, León XIV, que va a ser cercano a la doctrina social de la Iglesia, que se va a orientar por los pobres, que va a hablar de una iglesia sinodal, una iglesia misionera, una iglesia que saca para afuera, pero reconciliándose con ciertos sectores, si querés, conservador, más tradicionalista, y buscar un centro transversal en el cual yo creo que la iglesia va a crecer mucho. No hay que dejar de mencionar un dato que no es menor, que es el tema económico. El tema que León XIV sea de origen norteamericano no es un dato menor. Ya sé que acá hay un tema con Perú en Estados Unidos, pero ¿a qué voy con esto? Eh, Hay que tener en cuenta que la comunidad católica en Estados Unidos, si bien es menos de un cuarto de la población total de ese país, atraviesa desde ya varios años un muy importante crecimiento, no solamente numérico, sino también económico, con impacto político. Ya sin ir más lejos, el anterior presidente, Joe Biden, era católico, y el actual vice, J.D. Vance, de Trump, es católico también. Ahora, eh, para que se den una idea, yo acá tengo un par de datos que voy a ver si los encuentro, el tema de las donaciones. Estados Unidos es el lugar donde más dinero está recibiendo la Iglesia Católica, por donaciones, por sostenimiento voluntario de los feligreses. Realmente, por ejemplo, en el 2023, las diócesis que más dinero enviaron a Roma fueron las de Estados Unidos, con más de 15 millones de dólares, superando por mucho a las donaciones que realizan países como Italia, con 3,5 millones, Brasil con 2 millones, Alemania con 1,5 y Francia con 1,5. O sea, vos fíjate que del segundo, que es Italia, que es 3,5, al primero de Estados Unidos pasa de 3,5 a 15 millones. O sea, es un fangote de guita. Y hablando de eso, ¿qué nos está diciendo? Una comunidad católica norteamericana que está creciendo un montón en el marco de un gobierno, que es el de Trump, un gobierno de corte más evangelista, conservador y contrario a toda noción de doctrina social de la iglesia. Esto es también algo que para mí va a marcar las grandes disputas católicas de los años que vienen. Vamos a ver un crecimiento en el sur global del catolicismo, un crecimiento en Asia, en África y en América Latina y en nuestro país, que de hecho ya está pasando. Hay registros de la Argentina donde el catolicismo está creciendo en comparación al 2018 a la actualidad, más que otras religiones, y también va a haber otro epicentro que se va a ver un foco ahí de conflicto, de crecimiento, de tensión en Estados Unidos. Y ahí hay que ver cómo se resuelve eso. Y ahí creo yo está la brillante solución política que fue Prevost. Prevost es en el lado religioso, una gran noticia para la iglesia, porque transversaliza, porque trata de buscar una conciliación entre los sectores más progresistas y reformistas y los más conservadores y tradicionalistas. Y nada, político, estamos hablando de un tipo que conoce toda América Latina, que es un norteamericano con una línea de la teoría social de la iglesia y que además va a estar, por una cuestión de origen, metido en medio de un crecimiento católico en un país mayoritariamente protestante, evangélico, muchas veces mormón, y con un gobierno cada vez más anticatólico en sus principios, por lo menos con sus acciones como las demuestra. Y esto creo yo va a ser el panorama al menos de los primeros 2, 4, 5 años del papado de León XIV. Falta mucho por esto, recién empieza, pero realmente lo que empieza es un capítulo histórico y posiblemente vamos a ver un crecimiento de esa católica que pocas veces la hemos visto, o que al menos nuestra generación, los que nacimos en los 90 no vimos nunca. Eh, Dos preguntas tengo para hacerte. Sí, venga. La primera, ¿cuál es la relación justamente que tiene Prevost, ahora León XIV, con Trump? Y la segunda, mencionaste Estados Unidos, mencionaste Latinoamérica, mencionaste África, mencionaste Asia. ¿Qué pasa con el catolicismo en Europa? Gran pregunta, gran pregunta. Bueno, primera pregunta con relación con Trump. Es pésima. Prevost y Trump no se llevan bien, para nada. De hecho, Steve Bannon, el gran ideólogo de Trump, dijo unas semanas o unos días antes del cónclave que la peor situación posible sería que elijan a Prevost. Esto es palabra textual de Steve Bannon, con lo cual ya arrancamos con, si bien ahora, por supuesto, está el tema de, bueno, llevémonos bien, está recién electo, la realidad es que Prevost y Trump están en veredas opuestas, al menos ya declaradas. Tenemos a Steve Bannon diciendo sería lo peor que podría pasar un Prevost en la iglesia católica. Así que ya de entrada tenemos ahí un conflicto
que hay que ver cómo se va a dirimir, porque por supuesto un papa no está para pelearse con un presidente, por supuesto que no. De hecho, Francisco lo recibió a Milei y lo abrazó y todo bien porque es lo que hace un papa, es literalmente el jefe de la Iglesia Católica. O sea, no puede decir, yo te odio, voy a llegar a la guerra, otra vez una cruzada. No, macho, eso fue en la Edad Media. Eh, pero va a haber un conflicto ahí, no tanto entre el Estado de la Santa Sede y el gobierno, sino más bien va a haber un conflicto religioso, un conflicto de fe, un conflicto ideológico al interior de los Estados Unidos. Hay que ver cómo tira eso. La verdad que yo no me animo así como a disparar eso porque los yanquis son rarísimos. O sea, es un problema más tan extraño que yo no sé para dónde van a tirar. Ahí no me animo a decir cómo se va a resolver eso. Pero lo primero es que la relación es mala. Al menos en principio es de lo que piensan. En cuanto a la segunda pregunta, muy buena pregunta de tu parte. El catolicismo, en realidad no. El catolicismo no. Las religiones en Europa, con excepción del Islam, están cayendo. Y están cayendo por justamente un proceso de muchos años que se viene viendo de una secularización liberal, progresista, en sus dos formas, de derecha y de izquierda, eh, que termina alejando a la gente de las iglesias, de los centros de fe, y termina justamente con programas políticos cada vez más deshumanizantes y una Europa que está perdida en su fe, está perdida en lo que cree. Ya los europeos no saben qué es Europa. Si le preguntas a un gallego, a un alemán, a un inglés, ya no son más, pero a un irlandés, ¿qué es Europa? Todos te van a decir una cosa distinta, porque ya nadie está contento con qué está pasando en Europa. Mientras tanto, el Islam sí está creciendo justamente por la expulsión. ¿Qué pasa? Los estados europeos reciben inmigrantes que encima muchas veces los dejan morir en el mar Mediterráneo, pero cuando los reciben, los expulsan, los dejan en las periferias, los discriminan, y el Islam está ahí para, bueno, yo te recibo, yo te abrazo. Y pasa que hay cada vez una mayor, incluso hasta radicalización de algunos de esos sectores, porque es el único lugar que contiene en algo a esa gente. Así que yo creo que Europa va a estar cada vez más desacralizada. La región de Europa va a seguir cayendo. Yo no creo que haya un rebote en Europa, para nada lo creo. Y creo que al revés, creo que la Iglesia Católica se va a fortalecer en las periferias, en el sur global. Que creo que en algún punto es el punto original del cristianismo. O sea, Jesús no iba al templo con los fariseos. El tipo se juntaba, era hijo de un carpintero y se juntaba con los que estaban bien en la lona. Entonces, hay algo de un volver a poner las cosas en su lugar que creo que Prevost encarna muy bien como síntesis de lo tradicional y lo reformador. Vamos a ver cómo tira eso. Con respecto a esto, parece haber, o sea, me pareciera a mí, me corregirá si me equivoco, que con respecto a Europa, como que la Iglesia Católica, la Santa Sede, hace rato que no sabe muy bien qué carajo hacer ahí. Total, sí, totalmente de acuerdo. Porque yo entiendo como la elección de Benedicto XVI en su momento como una cuestión de tratar de contener un poco a esos sectores del catolicismo europeo que evidentemente no salió bien. Eso No funcionó. No, no, no totalmente. funcionó, es No más que funcionó. evidente. Y creo también que Francisco en cierto punto buscó atajar un poco eso. Por ejemplo, si no fue el primero, fue uno de los primeros viajes que hace Francisco es a la isla de Lampedusa, que es una isla Ujú. italiana donde van a parar muchos de los migrantes que vienen de África, ¿no? Y creo que ahí también hubo como en ese principio una idea, no solo de Francisco de acercarse a, a los sectores excluidos y de la periferia en sí, sino también de buscar a esa marginalidad europea que se estaba gestando en Totalmente de ese acuerdo. momento, en 2013, y que ahora está muchísimo más a la vista de todos. Sí, no, Eh, sin duda, sin duda. pero sí es algo que supongo que se seguirá desarrollando y seguiremos viendo en estos momentos. En No, lo que total, porque la realidad es que carecemos de elementos para poder hacer una predicción fiable. Europa sigue en un proceso de secularización liberal y sin encontrarle la vuelta, no le encuentran el agujero al mate, pero no le encuentran ni los gobiernos ni las fuerzas políticas, hay cada vez una mayor deserción, hay una mayor falta de participación política. Esto está pasando en Europa, si nos está empezando a contagiar también a nosotros, va a ser un problema eso. Eh, y tal vez haya un efecto contagio al ver a Latinoamérica, Asia y África volviendo a estas cuestiones de recuperar cierta noción de fe, de identidad, de proyecto colectivo, de valores. Tal vez, lo dudo porque ya no existen. O sea, Europa se globalizó y perdió casi todo de su identidad
local. ¿Qué pasa? Pasa que cuando vos te globalizás y sos el que junta la guita, dices, ah, aguante la globalización. El problema es que nuestros países, la globalización, vino a sacarnos todo lo que teníamos. Entonces, de repente, empieza a fracturarse y es mucho más fácil volver a nuestras raíces identitarias porque básicamente lo otro nos sacó todo lo que teníamos. Los europeos todavía no saben cómo decir, pero pará, ¿por qué estamos sabiendo de la globalización si todos ganábamos? No, macho, ustedes ganaban nomás. Ahora que están perdiendo, están en una barca sin velero, sin vela, sin remo, no saben para dónde ir. Yo creo que Europa va a estar cada vez más complicada políticamente, económicamente y hablar religiosamente. Pero no es casualidad que el mismo sector, el mismo continente, que está cada vez con más caída de estas cuestiones, sea un continente donde, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar esto, Juan. Hace una semana se cortó la luz en España durante 6 horas y flashearon que era el apocalipsis, que era el fin del mundo. Yo os invito a Bahía Blanca, donde vivo, que se corta la luz cada 3 días en verano y se mueren en gallego. Entonces, eso es un continente que no está acostumbrado, que no sabe cómo lidiar con los problemas más elementales de la sociedad occidental. Es realmente psicótico, pero porque vivieron chupando la teta de la globalización y que se está secando. Y bueno, macho, ya está. Tal cual, sí, sí. Debo confesar que me he reído un poco con los videos de España Sí, graciosísimo. con el corte de luz. Quiero hacer leer un fragmentito de Evangelii Gaudium, que lo mencioné muy al pasar y creo Dale, que viene muy, muy justo para lo que estamos hablando, de todo esto bien. de la marginalidad y la exclusión, ¿no? En uno de los apartados de Evangelii Gaudium es no a una economía de exclusión, dice, entre otras cosas, que contradice el mandamiento de no matar porque ese tipo de economía mata. Y después, más adelante, dice el Papa Francisco, ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Eh, pequeño guiño a León XIII. Sí, sí, sí. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Me parece que viene muy Buenísimo. en línea Sí, con esto con todo lo que estamos hablando. Sí, de la sí. exclusión de los migrantes en Europa y que, bueno, como bien mencionás, lleva a toda esta crisis que está teniendo dicho continente. Totalmente. Y no hay que olvidar que estamos en un contexto global, como marcó Papa Francisco, de una tercera guerra por episodios. Yo creo que estamos en una tercera guerra mundial por episodios que va de a poquito. Ya no hace falta una mega declaración de guerra y 50 países con 50 frentes militares. Ahora necesitamos pequeños focos activos en todo el mundo. Tenemos Ucrania, tenemos Gaza, tenemos como casi Pakistán y la India se matan. Y hay que tener cuidado con la cuestión religiosa, muchachos, porque así como está creciendo el islamismo extremista en Europa, el hecho de que Pakistán y la India se estén bombardeando templos, puede terminar mal esto. Recordemos que Pakistán bombardeó templos budistas y la India bombardeó mezquitas. No se jode con la religión, macho. No se jode con lo que la gente cree, con lo que es caro para un pueblo. Porque ahí es donde frena el escarmiento y después la cosa se pudre feo. Entonces, tener un papa que dice nunca más a la guerra, no más guerra, no es para nada poco. No es para nada poco. Yo sé que parece que sí, es algo básico. Pero realmente estamos en un mundo donde lo básico puede haberse perdido. Estamos hablando con gente que cree que los nazis eran comunistas, con gente que cree que no existieron los dinosaurios, que la Tierra era plana. Realmente hemos retrocedido siglos el debate. Y bueno, tendremos entonces que también retroceder siglos nuestras posturas. Y decir, bueno, ¿qué tal si no nos matamos? Idea, no nos matemos. ¿Qué tal, eh? Hay que Postulado volver a los 10 revolucionario. mandamientos. Claro, Ahí. Ya podés publicar una encíclica. ya está. Lo tengo la idea. Como, llamo por teléfono, León, tengo una ideaza. Sí, sí. No, pero sí, totalmente, totalmente. Recordemos aparte que hace 1000 años eran los propios papas los que promovían la guerra, así que no es También. para nada poco. No es para Y nada poco. bueno, hagamos otra cruzada, amigos. Ya fue. Estamos en esta.
Pero bueno, creo que este ha sido un buen primer comienzo de Aquí en la Tierra, un buen primer esbozo de lo que vamos a estar hablando. Creo que se abordaron bastante bien. Está tanto de dónde venimos como el panorama, y este va a ser un poco la idea de lo que se va a hablar en Aquí en la Tierra. Se habla un poco de coyuntura, un poco de teoría, un poco de idea general, abordarse de distintos principios y distintos puntos programáticos de la geopolítica y entender justamente esto, no solamente el lado conceptual, dogmático, ideológico, religioso, sino también la parte política, es decir, bueno, está lo uno y está lo otro, y cómo se maneja en el territorio de dónde, del planeta. Y eso va a ser un poco el eje de todo lo que vamos a estar hablando aquí en la Tierra en próximos episodios. Me, me lo vendiste perfecto. Así que yo ya estoy esperando el segundo episodio. Bueno, te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo programa que vas a estar encarando por Antropófagos. Muchas gracias, amigo, y espero que esto sea un rotundo, magnífico éxito lleno de dinero, gloria, Ah, fama. no, sí, ojalá. Hay que a ver a quién podemos llamar, ¿no? No sé si Milei nos va a querer financiar, pero Está complicado, pero no. capaz si no se da cuenta, capaz decimos, bueno, este carajo y si se copa. Y hay que tirar el ganchito. Capaz Si sale. pasa, pasa. Tal cual, si pasa, pasa. Bueno, Bueno, amigo, suscríbanse. ha sido Suscríbanse un al gusto canal. hablar contigo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, mándenos Bueno, dinero, especialmente eso a mi cuenta personal. Yo después prometo repartirlo de forma equitativa a mis compañeros. Sí, es lo que haré. Confíen en mí. cagaste porque lo subimos nosotros al programa, así que nosotros vamos a poner Maldita en la sea. descripción las cuentas personales. Lo lamento, amigo. Oh, Eso. diablos.